hora de la tarde, de lunes a viernes. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado y agradecido de que me permita estar con usted a esta hora. Noticias, la verdad, inquietante vienen de Arequipa. El gobernador, Elmer Cáceres, dijo que él repartiría ivermectina para todos. Bueno, ya usted sabe que eso no está aprobado, pero el MINSA lo autoriza. Eso podría pasar porque el MINSA lo autoriza. Segundo, el gobernador pidió al Congreso que apruebe una ley para que el dióxido de cloro se use en toda la población. Y es más, el gerente regional de salud apoyó esa afirmación y dijo que él mismo ha tomado y que se siente fortalecido. Vamos a conversar sobre este tipo de medicamentos, sustancias químicas que pues están siendo usados en muchas partes del mundo y que mucha gente cree que funcionan. Vamos a hablar con una autoridad al respecto, el doctor Percy Maita Tristán. Él es médico, director de gestión de proyectos y promoción de investigación en la Universidad Científica del Sur y también es jefe editor de la revista Acta Médica Peruana del Colegio Médico del Perú y también es miembro del Comité Técnico Cielo Perú de Concitec. Doctor Maita, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta, y gusto hablar con usted nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, quizás sea conveniente de entrada, digamos, decirle o contarle a nuestros oyentes cuál es el proceso por el cual se descubren los medicamentos. ¿Cómo es que, por ejemplo, uno de nuestros oyentes que en este momento está tomando una medicina para la presión, para la diabetes, para el cáncer, para cualquier tipo de enfermedad, cómo es que se descubren las medicinas, doctor? El primer aspecto, por lo general, está vinculado, digamos, a la medicina tradicional. La gente va tomando algo por la tradición y a partir de allí sale la duda de si esto puede funcionar o no. Entonces, un primer aspecto es poder aislar una molécula. Dentro, digamos, la gente dice que el matico puede ser útil para algo. Entonces, uno evalúa el matico, extrae la molécula y decimos, esta molécula es la que puede funcionar. Esta molécula luego se prueba in vitro y probamos si hay un posible efecto. Si este efecto existe, el siguiente paso sería pasar a animales. Y luego, si probamos que el efecto, digamos en este caso, anti-COVID, donde yo podría haber encontrado una molécula que reduce la replicación del virus en cultivos de células en un laboratorio. Siguiente paso, lo debería probar en animales. Siguiente paso, recién paso a humanos, donde la fase 1 es probar ante todo de que esta medicación sea segura, es decir, que no cause más daño. En un segundo paso, probamos de que pueda funcionar o que el efecto que yo espero funcione, y luego en un tercer paso ya hago estudios mucho más grandes para probar de esta droga comparada con el mejor tratamiento disponible, si este medicamento es mejor que el otro. En este proceso tenemos un largo tiempo de procesamiento. Evidentemente, en un contexto como el de ahora, en una pandemia, lo que tenemos que echar mano son de aquellos medicamentos que ya sabemos que son seguros y que los podemos probar. Y esto es lo que ha venido pasando en este tiempo. Varios medicamentos que ya conocíamos los hemos estado probando para ver si podían ayudarnos a mejorar, a controlar en diferentes momentos lo que pasa con COVID-19. Uh-huh. Bueno, en ese contexto, entonces, usted dice que mucho de lo que conocemos, mucho de los medicamentos que tenemos, empiezan en la tradición, en el uso tradicional que se ha hecho de ellos. Alguna gente entonces diría, ¿qué mal tiene que se use el matico, por ejemplo? Claro, ¿Qué pero le dice ahí a esa gente? el problema en general en este uso desmedido de diferentes medicaciones, y uno entiende la población y entiende a los colegas. Un primer punto es que si a mí me han dicho en todo este tiempo que me cuarentene 100 días, que me proteja y evita porque es una enfermedad grave, que lo es, y luego me dan un diagnóstico
de una enfermedad grave, aunque sabemos que un porcentaje son asintomáticos, muy pocos desarrollan leve moderado y muy pocos requieren hospital, pero de todas maneras me dicen eso. Entonces, si a mí me han diagnosticado de COVID, estaría preocupado de que no me den ninguna medicación, y si voy al médico me dan paracetamol. Entonces, pregunto y busco, y en esta desesperación de buscar algo que me pueda ayudar, consumen cualquier cosa que escuchan en redes o que cualquier persona comenta. Pero lo que sí sabemos nosotros, primero que es un virus, entonces en la mayoría de virus no siempre tenemos antivirales disponibles, y lo que sí hemos encontrado hasta la fecha en la evidencia que hay es que en una primera fase viral del virus no tenemos todavía algo que nos ayude a controlar esto de aquí. Pero cuando empieza la fase inflamatoria, sí tenemos por lo menos la evidencia que dexametasona y probablemente otros corticoides sí ayudan a reducir esa respuesta. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que este uso desmedido de cualquier medicina, ¿qué está pasando? Que las personas están llegando a los hospitales, pero por complicaciones de la medicina. En algún momento en el mismo Arequipa tomaron warfarina, que es un anticoagulante, y llegaban con sangrado gástrico. Muy bien. Entonces son dos Sí, perdón, son dos dimensiones, tenemos que tomar una pausa, son dos dimensiones. Una es de que hay mucha gente que pueda tomar su matico, pueda usar su eucalipto, pueda usar alguna de estas cosas tradicionales, pero el otro ya es meterse con medicamentos o con sustancias químicas. Son dos esferas. ¿Qué le parece que cuando regresemos las analizamos, doctor Maita? Vamos a escuchar los titulares de la hora. Percy Maita Tristán, él es médico, director de gestión de proyectos y promoción de investigación de la Universidad Científica del Sur, y el tema de conversación son la medicina basada en evidencia y la cautela médica en relación a la promoción de medicamentos. Y todo esto porque en esta pandemia, señora, se están produciendo muchísimos hechos que rayan con lo que es lo científico. Gente que está tomando cosas porque cree que es buena, presidentes como el señor Trump recomendando hidroxicloroquina, gobernadores como vamos a escuchar después Elmer Cáceres en Arequipa pidiendo que se apruebe dióxido de cloro, en el Parlamento boliviano, en el Senado aprobando dióxido de cloro, es decir, un desorden completo en el mundo de la ciencia. Y el doctor Maita nos decía que en épocas de desesperación la gente busca eso y acude a dos tipos de cosas. Uno son las plantas, el eucalipto, el matico y ese tipo de cosas, pero también busca sustancias químicas. Doctor Maita, centrémonos en las sustancias químicas, por favor, y vayamos a revisar, por ejemplo, esto del dióxido de cloro, que es todo un fenómeno. Doctor, ¿qué cosa es el dióxido de cloro? Es un desinfectante. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Sirve para limpiar superficies y no para consumo humano. No hay ningún estudio que se haya hecho que evidencie que el dióxido de cloro sirve para controlar algún tipo de enfermedad. Y algo que recomiendo siempre es que cuando uno escuche que alguien le recomienda algo que funciona para todo, empiece a dudar. Entonces, una recomendación grande es duden. Cuando alguien les pregunta, o mejor dicho, les ofrece algo y te dice que sirve para todo, lo que tiene que hacer una persona es preguntar. Si no pueden buscar ustedes, que busquen sus nietos información real y van a ver de que mucho de lo que recomiendan es dañino en muchos casos. Y ese es un punto importante aquí. Tenemos que tener en cuenta que el virus hace daño, que algunas personas van a pasar asintomáticas o leves, pero unas personas van a ir graves. Si ustedes consumen sustancias que son tóxicas, están ayudando a que el daño sea mayor. Muy bien. Por tanto, tenemos que tener cuidado. Entiendo. Doctor, entonces usted nos dice que este dióxido de cloro es un desinfectante dañino para la salud. ¿Cómo explicamos, doctor Maita, que haya tanta gente que cree en esto, que la esté tomando y que diga, miren, no me hacen nada? Escuchemos, doctor Maita, lo que acaba de decir, por ejemplo, el gerente regional de salud de Arequipa, Cristian Nova. Escuche lo que dice. Respecto al dióxido de cloro, si bien es cierto, como usted la ha manifestado, no existe un sustento desde el Ministerio de Salud que esté aprobado, pero existen estudios, existen análisis hechos por otros países, organizaciones que se dedican a la investigación, en donde incluso están publicadas imágenes, videos de cómo actúa el dióxido de cloro a nivel del organismo, particularmente que nos habla
al consumir el tema del dióxido de cloro. Y hablando así, ya particularmente me siento bien, me siento fortalecido. Se siente fortalecido, se siente bien y dice que hay múltiples estudios en otros países. Doctor Maita, por favor, quiero su respuesta. ¿Qué le responde a este gerente regional de salud de Arequipa, Cristian Nova, después de la pausa? Tardes de todo sobre el coronavirus, programas que tenemos de 3:30 a 5 de la tarde a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, para hablar sobre medicina, para hablar sobre el coronavirus y todo lo que tenga que ver con esta pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. El doctor Percy Maita Tristán está con nosotros, él es médico, él es director de gestión de proyectos y promoción de investigación de la Universidad Científica del Sur. Estamos hablando sobre lo que es medicina de evidencia y tratando de examinar por qué la gente en esta pandemia está usando lo que sea, incluso este dióxido de cloro que le acabo de preguntar qué cosa es y él ha sido enfático y nos ha dicho es un desinfectante, pero la gente lo está usando y acabamos de escuchar el audio del gerente regional de salud de Arequipa, Cristian Nova, quien dice que hay múltiples estudios, doctor, está demostrado en el extranjero que esto, y yo mismo lo he usado, dice él, y me ha fortalecido. ¿Qué le dice, doctor? ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Qué pasa acá? Diría 3 cosas importantes. En primer lugar, no hay estudios que demuestren lo que él dice. No hay en Medline, en Scopus, que son las bases de datos donde se publican los artículos relevantes de revistas científicas, no hay ningún estudio que pruebe que el dióxido del cloro sirva. Eso es lo primero. Lo segundo... O sea que él está mintiendo, él está mintiendo. Sin duda. Lo siguiente y importante es que se debería concentrar en lo que es importante para ellos. Primero, detección precoz, la posibilidad de tener pulsoxímetros, y segundo, que tengan camas con oxígeno. Esa debería ser su preocupación. Y tercero, es que lo que él menciona es muy común, basarse en testimonios, porque alguien dice que a esa persona le funcionó. Pero tienen que tener en cuenta que hay un porcentaje, de hecho en el estudio de Quito se ha visto, 50-60% de la población es asintomática. Otro gran volumen de población tiene síntomas leves. Entonces, si son pocos los que van hacia un nivel de gravedad, digamos, que requieran hospital 1 de cada 10, entonces a 9 que tomaron dióxido de cloro, ivermectina, agua bendita, agüita de coco o lo que quieran tomar en casa, les va a ir bien. Uh-huh. Entonces, los testimonios no deberían ser una evidencia para tomar decisiones. Y si él es gobernador regional, tiene que tener una mirada de salud pública. Y en salud pública tenemos pocos recursos. Y al tener pocos recursos económicos, tengo que priorizar mis intervenciones por lo que sabemos que sí funciona. Y en este caso es detección precoz, tener la posibilidad de que alguien en su casa, si tiene un pulsoxímetro, detecte que está yendo mal, y que cuando vaya al hospital haya una cama con oxígeno para que lo puedan monitorear y acompañar. Así es. Al que acabamos de escuchar diciendo que hay múltiples estudios, está mintiendo, no existen estudios. El que dice que él se siente bien, una anécdota, es al director regional de salud de Arequipa, doctor Maita, al señor, no sé si será médico, Cristian Nova. Él es el que hemos escuchado. Pero usted dice, el gobernador, escuchemos lo que dice el gobernador. Denle ivermectina a todos que tomen ivermectina, todos. Yo mismo he puesto de mi sueldo, he comprado esos insumos, hagamos ivermectina, 1 millón de ivermectinas para repartir a nuestra gente, no puede morirse nuestra gente, doctor. Declaren como ley, y como lo hizo Bolivia, el uso del dióxido de cloro, congresistas del país. Una ley para usar el dióxido de cloro aquí en el país. Le pido a los congresistas y hagan sus chavas en los congresistas. ¿Qué le dice al gobernador, doctor Maita? Lo mismo. Nosotros tenemos que pensar cuando tenemos decisiones de salud pública que tenemos que hacer intervenciones que sí funcionan. Porque si hago una intervención que no funciona, estoy dejando presupuesto para no cumplir con lo otro. Y en este caso, lo que sabemos que sí funciona es que hayan camas con oxígeno, que la persona pueda detectarse precozmente y aquel que requiera hospitalizar
y tener el acceso al oxígeno pueda tenerlo. Entonces, si él tiene la posibilidad de decidir qué hacer, debería priorizar lo que sí funciona, porque lo otro es malversar recursos del Estado. Exacto, porque absolutamente no hay ningún estudio, como usted dice, de que tomar o dióxido de cloro o tomar ivermectina vaya a prevenir el contagio, imposible, ni siquiera vaya a prevenir de que una persona infectada vaya a avanzar. Y cuando ya está avanzada la enfermedad, tampoco va a hacer nada para curarla. Es decir, no es más que todo esto, doctores, pura creencia, y esto viene básicamente del miedo y de la falta de información. Sin duda, como le decía temprano, si alguien le dice que está ante una enfermedad mortal, que lo es, pero sabemos que la mayoría de personas no les va a ir mal, lo que hay que seguir son las recomendaciones que se vienen dando. En el caso de ivermectina, hidroxicloroquina y otros medicamentos, conversando con colegas clínicos que ya están terminando algunos estudios, encuentran que casi todos los pacientes que llegan al hospital ya tomaron algo. Entonces, esta idea no que se difunde de que a mí yo tomé y a mí me fue bien, claro, te iba a ir bien, así no tomes nada. Más bien te estás poniendo en riesgo por tomar una medicina o una sustancia que no sabemos si te va a generar más daño. Exacto. Entonces, centrándonos ya en este dióxido de cloro, que usted nos ha dicho que es un desinfectante, también se usa en la industria para blanquear la pulpa del papel, la pulpa de la madera, también se usa como desinfectante en el agua potable, es un químico. ¿Qué problemas puede ocasionar en la salud este dióxido de cloro, doctor Maita? Los estudios que se están planteando, todavía no he encontrado estudios que me digan qué tan graves son ahorita en contexto COVID, porque evidentemente esta sustancia no ha sido creada como una medicina. Como una parte de una secta han estado usándola en pequeñas gotas diciendo que es una sustancia milagrosa. Y de hecho, lo que se está recolectando ahora y se le ha comunicado a la mayoría de colegas es que empiece a recolectar todos los casos que lleguen al hospital intoxicados por consumo de alguna de estas sustancias. Y lo que esperamos es que en los próximos días o meses tengamos la información local de todas las complicaciones que están habiendo por este mal consumo de medicamentos y sustancias que en general están agravando la situación. Porque en vez de ayudar a manejar a los pacientes que debemos manejar, debemos enfrentar ahora una epidemia de casos de intoxicación y efectos adversos por medicamentos que no debieron usar. Por químico, correcto. El día de ayer, doctor, la Digemid, Indecopi, la Digemid en el Perú lanza su comunicado 20-2020 el día de ayer. Se titula Advertencia sobre el riesgo de consumir productos que contengan dióxido de cloro y o clorito de sodio. Y como usted lo dice, no hay todavía estudios que hayan demostrado algún efecto negativo en la salud en esta pandemia en el Perú, no existe. Sin embargo, ellos ponen una lista, dicen así: el dióxido de cloro es considerado un poderoso agente blanqueador, desinfectante, como usted lo ha dicho, y su consumo puede causar graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales. 2 puntos. Insuficiencia respiratoria causada por una afección grave en la que la cantidad de oxígeno transportado a través de la sangre se reduce considerablemente. Eso se llama metahemoglobinemia. Después nos lo va a explicar usted. Luego, cambios en la actividad eléctrica del corazón, que pueden conducir a ritmos cardíacos anormales, potencialmente fatales. Presión sanguínea baja, potencialmente mortal, causada por deshidratación. Insuficiencia hepática aguda, o sea, el hígado falla. Recuento de glóbulos rojos bajo, debido a anemia hemolítica. Vómitos severos y diarrea severa. Doctor, este es un terrible producto, pero me llama la atención que por qué la gente le tiene tanta fe y la usa. Es que es lo mismo, esta idea de testimonios. Alguien tomó algo que en teoría estaba enfermo y le fue bien, y como a él le fue bien, la gente considera que también le podría ir bien, porque esto es mucho de boca a boca. Y lo otro importante es que hay un refuerzo positivo. En redes uno ve que uno cuenta su caso, otra persona le tomó y también cuenta lo mismo, pero lo que les estoy diciendo,
un porcentaje importante de pacientes con COVID no va a requerir ir al hospital o va a tener una versión grave. Entonces, entre ellos se van reforzando positivamente. Pero así no hubiesen tomado nada, les iba a ir bien. Y de hecho, un grupo de ellos probablemente les fue peor por haber tomado eso. Qué interesante. Siga, perdón. Lo que tienen que tener en cuenta todos es que la información oficial y este esfuerzo que hace en todo el mundo por dar información científica que evalúe estos casos es porque, primero, sabemos muy poco de la enfermedad, pero en este tiempo hemos avanzado bastante, pero tratamos de ser lo más rigurosos en poder tener la información disponible. Duden siempre cuando alguien ofrezca una cura de algo sin ningún tipo de evidencia al costado. El testimonio de alguien es una primera experiencia que no podemos determinar si le va a funcionar a otros o no. Para eso hay estudios en forma organizada donde tratamos de comparar el efecto de una potencial droga o medicamento o sustancia contra otra que sabemos que ya funciona o que por lo menos es el tratamiento estándar. Esa es la forma como podemos saber si algo funciona o no funciona y se llama ensayo clínico. Cuando alguien escuche que le recomiendan algo y no hay un ensayo clínico atrás, dude porque le puede causar daño. Le puede causar daño. Doctor, vamos a escuchar los titulares de la hora y cuando regresemos quiero dejarle una pregunta. Cuando se escriba la historia de esta pandemia, yo quisiera que usted juzgue qué se va a escribir bajo el título de la ciencia. ¿Cómo salió la ciencia parada de esta pandemia? Algunos dicen que ha salido muy mal parada precisamente por lo que estamos hablando. Vamos a regresar. De todo sobre el coronavirus, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor Percy Maita Tristán. Él es médico, director de gestión de proyectos y promoción de investigación de la Universidad Científica del Sur. Y estamos conversando sobre la medicina de evidencia, la ciencia y cómo en esta pandemia, pues estamos siendo testigos de cómo la ciencia está de una u otra manera en discusión. Y esa era la pregunta que le había dejado el doctor Maita. Doctor Maita, ¿usted cree que la ciencia está siendo avasallada, está siendo magullada en esta pandemia? De hecho, mi primer punto es que sin ciencia no hay futuro. En este periodo corto de 7 meses que conocemos al virus, estamos desarrollando vacunas, pruebas diagnósticas, un nivel de conocimiento muy grande. La cantidad de artículos que se publican día a día es tremenda, porque grupos de investigación de todo el mundo y de todas las áreas casi del conocimiento están trabajando por lograr una mejor comprensión del virus, de cómo tratarlo, de cómo manejar. Por tanto, no creo que la ciencia sea avasallada. El virus es un problema grande, sin duda, pero para la magnitud del problema creo que la ciencia está respondiendo tanto a nivel mundial como a nivel local. En Perú hay una serie de iniciativas que están trabajando para poder ayudarnos a mejorar, porque lamentablemente no tenemos una independencia tecnológica. Años y años de no invertir en ciencia nos están pasando factura. Sí, pero ¿cómo explicamos, por ejemplo, que 30% de los norteamericanos, vamos a hablar de otro país, pero esto de repente en otros lugares es parecido, 30% dice que así salga una vacuna mañana, no se la van a poner porque no creen en las vacunas? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, de que el señor Bolsonaro esté recomendando la hidroxicloroquina y diga, yo me estoy curando gracias a la hidroxicloroquina? ¿Cómo explicamos que en el Ministerio de Salud de Bolivia, en el Ministerio de Salud del Perú, se den medicinas que no tienen evidencia científica, pero algo hay que dar? ¿Cómo explicamos este director regional? Es un médico, Cristian Nova, que acaba de tomar posesión hace 2 días de la Dirección Regional de Salud de Arequipa, y su gobernador diciendo, queremos ivermectina, aprueben el dióxido de cloro. ¿Cómo explicamos? Esos son atropellos a la ciencia, doctor. Eso sí, lo que pasa es que tal vez un problema que hemos tenido en ciencia es que hemos comunicado muy poco la forma de procesar, de trabajar, de interpretar de la ciencia para que el ciudadano pueda entender y pueda consumir esta información. Entonces hay un problema de educación en no profundizar más en el método científico en colegios, evidentemente mucho más en universidad, porque es inaceptable que profesionales de la salud en este caso no entiendan el método científico. Pero yo creo que
por ahí tenemos un error, sí, los científicos, en mi caso como editor de revistas científicas también, en preocuparnos en hacer más divulgación científica. ¿Qué significa esto? Llegar a estos resultados relativamente complejos de una manera simple para que cualquier persona conozca esto y pueda tomar mejores decisiones. Y esto sí es un tema que debemos trabajar todos y a todo nivel, en preocuparnos que este resultado que uno realiza a través de la investigación no solamente llegue a los otros investigadores, sino que la población lo conozca. De esta forma, más personas van a utilizar la ciencia, van a seguir las recomendaciones que de investigaciones salen y crean menos en los testimonios. Esto es algo que tenemos que cambiar todos. Y evidentemente el nivel educativo afecta a todo nivel, tanto en Estados Unidos, como bien ha mencionado, como en el país, donde creemos mucho más en lo que piensa el amigo del barrio, el amigo del Facebook, que la información que se brinda a través de medios de comunicación científica. Pero es que ahí está el porque punto. no nos hemos acostumbrado a ello. Sí, pero es que ahí está el punto de mi pregunta hacia usted y mi comentario, doctor. No, el grupo de asesores del Ministerio de Salud del Perú es un grupo de científicos. Hay un médico que está propiciando el uso de hidroxicloroquina en el Perú solamente porque dice que su hijo se mejoró. Entonces, este señor, Cristian Nova, es un médico exdirector del Hospital Goyeneche pidiendo dióxido de cloro y diciendo que él lo ha tomado. Esa es gente preparada, son científicos, doctor. No es el de patita del barrio. Es que no diría que es preparada si es que no tiene la posibilidad de evaluar críticamente la investigación. Hay un problema también de formación en las universidades que felizmente con la nueva ley universitaria donde se pide que hagan investigación para poder obtener el grado de bachiller y título, está cambiando. Pero no olvidemos que por buen tiempo la investigación ha sido dejada de lado en el país y que en los últimos 10 años recién se está trabajando mucho más en ello. Estas son consecuencias de eso. Sí, exacto. Vamos a tomar una pausa, vamos a regresar para ya hacer un resumen de nuestra conversación, conclusiones para nuestros oyentes. Nuestros oyentes estoy seguro que deben estar en este momento preocupándose, caramba, pero si hasta un médico me han dicho que la ivermectina, el ministerio lo está dando. ¿Cómo salimos de esta confusión? Muchísima gente estará diciendo, ¿cómo salgo de esta confusión? Y usted nos va a ayudar a aconsejarle a nuestros oyentes, doctor Maita, cómo salir de esta enorme confusión. Regresamos. En estas tardes de todo sobre el coronavirus, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Estamos conversando con el doctor Percy Maita Tristán. Estamos conversando sobre lo que es medicina de evidencia, sobre lo que es importante, sobre lo importante que es consumir medicamentos que tengan base científica, que hayan sido demostrados que funcionan, y cómo esta pandemia está desnudando muchísima falencia en el campo de la ciencia, de la preparación de la ciencia, de la población general, porque aceptan y consumen sustancias que no están probadas por la ciencia. El dióxido de cloro es una de ellas. Acabamos de escuchar al director regional de Arequipa, un doctor, un médico, exdirector del Hospital Goyeneche, Cristian Nova, que dice que aprueben el dióxido de cloro. Yo lo he tomado y me siento fortalecido. Al gobernador regional de Arequipa, el Mecácer, diciendo, hay que darle ivermectina a todos. El grupo de expertos del Ministerio de Salud del Perú recomiendan ivermectina sin prueba científica de que funcione. Doctor, el público debe estar confuso. Estoy seguro que hay muchísimos de nuestros oyentes que dicen, ¿a quién le creo yo? ¿A estos doctores que están hablando de ciencia? ¿O al otro doctor o a ese gobernador que dice que la ivermectina funciona, mi primo se ha curado, el dióxido de cloro? ¿Cómo los ayudamos a decidir, doctor? Es complejo y entiendo a toda la población por esta incertidumbre, pero es que empecemos con que este virus tiene 7 meses y todos, y los investigadores más aún, estamos aprendiendo y rápidamente sobre esto. Entonces, sí es normal que haya incertidumbre, sí. ¿Qué tenemos que tener claro en casa? Lo primero es que
no tenemos a la fecha ningún medicamento que evite que alguien se infecte. Lo que estamos esperando es que pronto esté disponible la vacuna para ello, pero por el momento no lo tenemos. ¿Qué sí sabemos también? Que un 50-60% de la población puede ser asintomática con el virus y que eso es un porcentaje muy pequeño el que va a requerir un manejo hospitalario, pero evidentemente hay un grupo de personas que tienen más riesgo de que les vaya mal. Pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, que estén inmunosuprimidos, tienen más riesgo. Entonces tenemos que identificar quién en la familia tiene más riesgo. Segundo, tengo que saber cuándo debo yo ir al hospital. Entonces, en ese caso, lo ideal sería si tenemos la posibilidad en casa de tener un pulsoxímetro, y si no, lo ideal sería que nos organicemos en el barrio, o en la comunidad, o en el edificio, y tener por lo menos un pulsoxímetro allí. De tal manera que si haya alguien sintomático, positivo, pueda monitorearse, y cuando este ya empiece a bajar de menos de 95, 94, pensar ya en ir a un hospital. Tener en cuenta a todos los compatriotas que están en ciudades de más altura, los valores de pulsoximetría son un poco diferentes. Y ya en el hospital hay la posibilidad del manejo con otras drogas que requieren un mayor nivel de cuidado, donde ahí ya tenemos estudios que nos pueden ayudar a mejorar y acompañar al proceso, en este proceso al cuerpo, en el proceso de sanación que hay con el virus. Entonces, cualquier persona que le comente a usted que esto cura todo, dude. Y si duda, busque información. Y si no, pregúntele a su médico, entre a la página del MINSA donde tiene esa información, pero siempre dude y no tome cualquier cosa, porque lo que puede hacer usted es empeorar su cuadro y complicarse más bien por tomar medicamentos o sustancias que puedan causarle más daño. Y si es una persona que tiene varias enfermedades y ya consume medicamentos, evite consumir un medicamento adicional porque puede generar más reacciones adversas. Exacto. Esta cosa, estos números que nosotros repetimos todo el tiempo en este programa y en muchos de los programas de RPP Noticias, 80, 15, 5. 80% de los infectados o no van a tener síntomas o van a tener síntomas leves. 80. 15 son los que van a tener síntomas más intensos y pueda que caigan en cama con más síntomas. Esos también van a salir. Solo 5% se van a complicar, como usted dijo, son los del grupo de riesgo. Pero el problema, doctor, está en que como esta enfermedad no se sabe a quién le puede dar en una, digamos, en quién se puede complicar, porque si bien es cierto que la mayor parte de los que se van a complicar tienen factores de riesgo, hay otros que no los tienen y se complican también, o al revés, hay gente que tiene factores de riesgo y no se complica y pueden ser incluso asintomáticos. Entonces, al haber esa incertidumbre, es que la gente está siendo atizada por los políticos y lamentablemente también por médicos, por profesionales de la salud que están propiciando el uso de estos elementos, porque están engañando a la gente diciéndole: si tomas ivermectina no se te va a complicar la enfermedad, si tomas hidroxicloroquina no se te va a complicar la enfermedad, si tomas lo que sea, agüita de coco, no se te va a complicar la enfermedad. Y la gente, como digamos, tiene miedo que su enfermedad se vaya a complicar, doctor, ahí es donde cae en la trampa. Exacto. ¿Y cómo luchamos contra eso? Porque es un miedo natural no complicarse, ¿no? Es que ahí había que diferenciar dos escenarios que también confunden los colegas. Por un lado, ante un escenario de incertidumbre como el de ahora, el proceso de atención desde decisiones compartidas. Yo le explico al paciente las opciones que pueden haber. Mira, este medicamento quizás pueda funcionar, quizás no, pero ante nada, entre los dos decidimos si tomamos o no. Y yo como médico te monitoreo para saber ello. Pero una cosa distinta es transformar esto que significa la atención de un médico con un paciente individual a recomendarlo en forma global. Porque en este caso, insisto, si es una medida de salud pública, tengo que comparar con las otras medidas y solo tomar aquellas que yo conozco con claridad que funcionan. Y en este caso, todos estos medicamentos no sabemos si funcionan. Y algunos sabemos que hacen daño. Exacto. Entonces, digamos, ya la decisión sería de
del paciente con su médico para ver si es que el médico y el paciente, después de discutir si le conviene o no por otros factores que pueda tener los pacientes, decidir si va o no a usar tal sustancia. Pero lo que usted nos está diciendo es que establecer políticas públicas como la que todos deben recibir ivermectina, esos sobrecitos que están regalando con ivermectina, con acitromicina, eso no debería existir, los está diciendo usted. Claro, porque si yo estoy invirtiendo como Estado en comprar hidroxicloroquina y ivermectina, estoy dejando de tener presupuesto para tener, de repente, dar los pulsoxímetros o poner más camas con oxígeno. Entonces ahí estoy siendo negligente, porque estoy usando recursos para cosas que sé que no sirven, porque ahorita sé que no sirven, cuando podría usarlas para aquellas cosas que sí sé y me faltan y que de hecho las personas están necesitando, camas con puntos de oxígeno, y si tengo más recursos, en vez de comprar ivermectina y hidroxicloroquina, compro pulsoxímetros para que la gente pueda tener esta posibilidad de monitorearse en casa. Exacto. En vez de que las brigadas vayan y te den la bolsita, que vayan y te den un pulsoxímetro. El problema es que ese populismo científico, como yo lo llamo, doctor, está enraizado y los políticos lo están haciendo. Y el primero que salió a hablar de esto fue el señor Donald Trump aquí en Estados Unidos, en quien con unas simples palabras diciendo, esta hidroxicloroquina puede cambiar para siempre el curso de esta enfermedad, históricamente hizo que todo el planeta ponga atención en este antimalárico, la hidroxicloroquina. Ahora en el Brasil, con la enfermedad de este señor Bolsonaro, en el que él, cuando se recupere, porque se va a recuperar, va a decir, yo me salvé gracias a esta medicina. Ahí tenemos populismo científico. Cuando grupos de expertos, como en Bolivia o en Perú, dicen, usemos esto, aunque no hay evidencia científica, démoslo y comprémoslo para la gente. Eso es populismo científico, doctor. Tal cual, pero el problema de ese populismo científico, como bien lo caracteriza usted, es que estoy tomando acciones y dejando de hacer otras que sí ayudan. Y eso es un problema importante porque todos tenemos recursos escasos y no estoy apuntando a lo que sí nos va a servir. Entonces, en vez de que nos preocupemos en gastar presupuesto en cosas que sabemos que no funcionan, deberíamos preocuparnos mucho más en aquello que sí necesita la población. Necesita tener la posibilidad que si va a un hospital haya una cama con oxígeno. Y debería yo tener la posibilidad de que si estoy en casa alguien me monitorice y me diga cuándo debería ir a un hospital. Exacto, pero precisamente porque son incapaces de hacer este tipo de cambios sustanciales, radicales, es que hacen la cosa fácil, que es poner un par de pastillas en un sobrecito, regalarlo y decir, qué bien, mi gobierno me está dando mis medicinas, y ahí tenemos entonces a este gobernador regional en Arequipa o a este director regional de salud en Arequipa diciendo que le den a todos ivermectina, que compren 1 millón de pastillas, que aprueben en el Congreso el dióxido de cloro. Ahí está el populismo científico en su máxima expresión. ¿Y quién es el dañado? Pues el poblador, tanto por tomar sustancias químicas no comprobadas como por no tener los servicios que debería, y que los populistas científicos simplemente están tapando el sol con un solo dedo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a reflexionar en este importante tema, doctor Percy Maita. Gracias por la oportunidad. Gracias. El doctor Percy Maita Tristán, él es médico, director de gestión de proyectos y promoción de investigaciones de la Universidad Científica del Sur. Así que reflexione, señora. Ni el dióxido de cloro sirve, ni la ivermectina sirve. Eso no sirve. Es parte de este populismo científico que ya le dije, el día que se escriba la historia de esta pandemia, ahí va a haber un capítulo sobre cómo la ciencia está sufriendo en estas épocas. Usted recuerde los números, 80, 15, 5. Y lamentablemente no hay nada que garantice que uno no se pueda complicar. Pero no se deje engañar, porque estas sustancias químicas lo pueden intoxicar. Laura Macifuen produjo el programa. Vanessa Bueno estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticia. Se quedan ustedes con Fútbol como Cancha. Nosotros nos despedimos hasta mañana, 7:30 de la mañana, en la primera edición de la rotativa del aire con nuestro segmento de ciencia y medicina. Y recuerde, mañana cuando salga de su casa, usted piense, hoy día, ¿qué voy a hacer para volver a mi distancia
y lavado de manos. Hasta mañana.